¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta o si tal vez hay algo que podrías estar haciendo mal sin darte cuenta? La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectarnos con Dios, pero a veces, sin querer, caemos en errores que debilitan esa conexión. En este video vamos a explorar 15 errores comunes que muchos de nosotros cometemos al orar y que Jesús nos advirtió evitar. Estos puntos no solo te ayudarán a mejorar tu vida de oración, sino también a profundizar tu relación con Dios. Quédate con nosotros hasta el final, porque el último error podría cambiar por completo tu forma de ver la oración. Y mientras lo hacemos, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios, quiero orar mejor. Al hacerlo, estarás dando un paso hacia una vida de fe más auténtica y también inspirarás a otros a unirse a este camino de crecimiento espiritual. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Empecemos. Número 1. Orar sin fe. El puente roto hacia Dios. ¿Sabes algo? A veces oramos, pero no estamos realmente creyendo que algo va a pasar. Es como si nuestras palabras fueran solo un eco en el aire, sin dirección. La fe, esa confianza absoluta en que Dios escucha y responde, es el motor que da poder a nuestras oraciones, y sin ella, nuestras palabras se quedan vacías, sin fuerza. Hebreos 11 lo dice claro, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él, debemos estar seguros de que Él está ahí y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Te has detenido a pensar en eso? Orar sin fe es como intentar cruzar un puente roto, no te lleva a ninguna parte. Es importante que reconozcamos este error, orar sin fe, porque si no lo hacemos, seguimos en un ciclo de frustración, preguntándonos por qué nuestras oraciones no tienen efecto. Pero no es para culparnos, sino para aprender y corregir. Dios quiere que nuestras oraciones sean poderosas y transformadoras, pero para ello debemos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Realmente creemos que Él puede responder? Si no es así, es hora de trabajar en nuestra fe, de construir ese puente firme que nos conecte directamente con Dios. Mira, la fe es ese puente que conecta tu corazón con el de Dios. Es la confianza de que Él no solo escucha, sino que actúa según su voluntad. Cuando oramos dudando, es como si dejáramos de lado ese puente. Santiago 1 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada. La duda es ese enemigo silencioso que sabotea nuestras oraciones, no porque Dios no quiera responder, sino porque nosotros mismos bloqueamos la bendición con nuestra falta de confianza. ¿Recuerdas al centurión romano? Ese hombre no necesitó ver señales o milagros grandiosos. Solo dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué fe tan increíble! Jesús quedó maravillado y dijo que no había visto fe semejante en todo Israel. ¿Y qué tal la mujer que sufría de flujo de sangre? Su pensamiento era simple. Si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. No esperó explicaciones, no pidió garantías, solo actuó en fe y su fe la salvó. Ahora no te preocupes si sientes que tu fe no es lo suficientemente fuerte. Incluso los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabes cómo puedes empezar? Dedica tiempo a escuchar la palabra de Dios. Romanos 10 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llénate de las Escrituras porque cada promesa que lees es una semilla de fe en tu corazón. Y cuando dudes, sé honesto con Dios. Dile como aquel hombre en Marcos 9, creo, ayuda a mi incredulidad. Además, recuerda que la fe no es solo un sentimiento, es acción. Santiago 2 nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa eso? Que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en lo que hacemos. Si dices que crees, actúa como alguien que confía plenamente en que Dios tiene el control. Por último, no olvides que el Espíritu Santo es tu aliado en este camino. Él te fortalece y te ayuda a orar cuando no sabes cómo hacerlo. Y cuando oras con fe, amigo, algo cambia dentro de ti.
Ya no te domina la ansiedad ni el miedo, porque sabes que estás en manos del Dios que todo lo puede. Número 2. Orar con falta de perdón o rencor en el corazón. El perdón es un tema profundo, ¿no crees? No es fácil hablar de esto porque, seamos honestos, todos hemos pasado por momentos en los que nos cuesta perdonar. Pero lo que quizá no siempre recordamos es que el rencor y la falta de perdón no solo afectan nuestra relación con las personas, también afectan nuestra conexión con Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? A veces, eso sucede porque hay algo en nuestro corazón que no hemos soltado. Marcos 11 nos dice, «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Es un recordatorio claro. Perdonar es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. El rencor actúa como un muro entre nosotros y Dios. Salmo 66 lo expresa así: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Guardar resentimiento no solo lastima nuestras relaciones, sino que también impide que tengamos una comunicación sincera y abierta con Dios. Es como llevar una mochila cargada de piedras mientras intentamos correr hacia Él. Y lo peor es que ese peso no afecta solo nuestra vida espiritual. El rencor nos roba la paz, la alegría, e incluso puede afectar nuestra salud emocional y física. Es como un veneno que tomamos esperando que haga daño a otra persona, pero en realidad nos lastima a nosotros mismos. Fíjate en el ejemplo de José. Sus hermanos lo traicionaron de la peor manera, lo vendieron como esclavo y arruinaron su vida por años. Pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué hizo? Les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50. José no permitió que el rencor dominara su corazón, porque entendía que el propósito de Dios era más grande que cualquier herida. ¿Y qué decir de Jesús en la cruz? En el momento de mayor sufrimiento, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si Él pudo perdonar en medio del dolor, ¿cuánto más nosotros debemos intentarlo? Perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Empieza reconociendo el dolor. No lo niegues ni lo minimices. Lleva esas heridas a Dios y pídele que te dé la fuerza para perdonar. Recuerda que perdonar no significa justificar la ofensa ni olvidar lo que pasó. Es una decisión, no un sentimiento. Es soltar ese peso y dejar que Dios sea el juez. Mateo 5 nos anima a orar por nuestros enemigos, y aunque al principio pueda parecer difícil, esa oración no solo transforma a la otra persona, sino que también transforma nuestro corazón. El perdón trae sanidad, nos libera de estar atrapados en el pasado y nos permite avanzar con un corazón ligero. También abre la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sabías que incluso afecta nuestra adoración? Mateo 5 nos dice que si estamos a punto de ofrecer algo a Dios, pero recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos reconciliarnos primero. ¿Por qué? Porque el perdón es un mandamiento, no una opción. Es una muestra de obediencia a Dios y de nuestra disposición a imitar su carácter. Si estás luchando con el perdón, recuerda cuánto te ha perdonado Dios. Efesios 4 nos dice: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Nadie está diciendo que sea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos soltar el rencor, encontrar paz y restaurar nuestra relación con Dios. Haz el intento. Tu corazón y tus oraciones lo agradecerán. Número 3. Orar con hipocresía. Cuando las palabras no reflejan el corazón. La oración es algo profundamente personal, ¿no crees? Es un momento íntimo entre tú y Dios. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión se ve contaminada por la hipocresía? Jesús nos advirtió claramente sobre esto en Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué quería decir?
Él hablaba de aquellos que oran para ser vistos, para impresionar a otros, pero que en realidad no tienen una relación genuina con Dios. Es como si las palabras fueran solo un acto, algo vacío. Y aquí está la clave. Dios no se deja engañar. Él conoce nuestro corazón, nuestras verdaderas intenciones. No podemos fingir con Él. La hipocresía en la oración no es solo un problema moral, es un obstáculo que nos aleja de una relación auténtica con Dios. Cuando oramos para que otros nos vean, estamos buscando la aprobación de los hombres y no la de Dios. Gálatas 1 nos confronta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La aprobación humana es efímera, pasajera. Pero cuando buscamos agradar a Dios con sinceridad, encontramos una paz y libertad interior que nada más puede darnos. El problema de orar con hipocresía es que nos lleva a una vida espiritual superficial. Nos quedamos atrapados en una fachada, una apariencia que quizá impresione a otros, pero que no tiene profundidad ni transformación. Es como lo que Jesús dijo de los fariseos: sepulcros blanqueados. Por fuera todo parece limpio, pero por dentro hay muerte. Y esto no es solo una advertencia, es un llamado a reflexionar. ¿Estamos orando con autenticidad o simplemente cumpliendo con un ritual vacío? Mira el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. Ellos fingieron una generosidad que no era real, querían parecer más espirituales de lo que eran. Las consecuencias fueron severas, porque su hipocresía no solo era hacia los hombres, sino directamente hacia Dios. Esto nos recuerda que no hay espacio para la falsedad en nuestra relación con Él. Dios valora un corazón contrito, honesto, incluso si está lleno de luchas y debilidades. Salmo 51 lo dice claramente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cómo evitamos caer en la hipocresía? Jesús nos dio un consejo sencillo pero poderoso: ora en privado. Encuentra un lugar donde puedas estar a solas con Dios, lejos de las distracciones y de la tentación de querer impresionar a otros. Mateo 6 lo explica: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese es el espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Otra práctica importante es examinar constantemente nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele si hay actitudes incorrectas o si estamos buscando la aprobación de los demás más que la de Dios. Y cuando lo descubramos, confesémoslo con humildad. Dios no busca perfección, busca sinceridad. No necesitas palabras elaboradas ni grandes discursos, solo necesitas abrir tu corazón y ser honesto con Él. Cuando dejamos la hipocresía atrás, algo increíble sucede. Nuestra relación con Dios se vuelve más profunda y auténtica. Ya no estamos tratando de aparentar, estamos viviendo nuestra fe de verdad. Y eso no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. La autenticidad inspira, mientras que la hipocresía aleja. Así que hoy te animo: ora con sinceridad, con un corazón abierto y humilde. Dios no busca tus palabras perfectas, busca tu honestidad. Número 4. Orar sin humildad, una actitud que cierra las puertas del cielo. Cuando hablamos de orar con humildad, estamos hablando de la actitud con la que nos presentamos ante Dios. Y no se trata de palabras bonitas o de hacernos ver pequeños por fuera. Se trata de reconocer con todo el corazón que dependemos de Él para absolutamente todo. La humildad en la oración no es una opción, es esencial. Porque sin humildad nuestras oraciones se quedan estancadas, como si habláramos desde un lugar de autosuficiencia que simplemente no encaja con nuestra realidad espiritual. La arrogancia en la oración, aunque a veces sutil, bloquea esa conexión profunda con Dios. Muchas veces podemos caer en esto sin darnos cuenta. Cuando oramos desde una posición de exigencia o cuando sentimos que Dios debería hacer algo por nosotros. Pero la verdad es que no estamos en control.
La oración no es un lugar para imponer nuestra voluntad, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos con humildad, reconocemos que necesitamos su dirección y su ayuda, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Una de las claves para orar con humildad es empezar por examinar nuestro corazón. Pregúntate, ¿estoy orando porque confío en Dios o porque quiero que las cosas se hagan a mi manera? Este simple acto de reflexión nos ayuda a ajustar nuestra actitud. También es importante practicar la gratitud. Dar gracias no solo por lo que tenemos, sino también por las dificultades, porque sabemos que Dios las usa para moldearnos y enseñarnos. La gratitud nos recuerda que no merecemos nada, pero que por su gracia hemos recibido mucho. La humildad también implica escuchar. A veces nos acercamos a Dios con listas interminables de peticiones y olvidamos quedarnos en silencio, esperando su respuesta. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Cuando aprendemos a escuchar, mostramos que valoramos su sabiduría por encima de nuestras ideas y que estamos dispuestos a aceptar lo que Él tenga para nosotros, incluso si no es lo que esperábamos. En nuestra vida diaria, la humildad se refleja no solo en cómo hablamos con Dios, sino también en cómo tratamos a las personas que nos rodean. Un corazón humilde en la oración debe ser coherente con nuestras acciones. Si decimos que dependemos de Dios, pero actuamos con orgullo hacia los demás, hay una desconexión que debemos corregir. Servir a otros, reconocer sus necesidades y valorar su lugar en nuestras vidas son formas prácticas de reflejar la humildad que mostramos en la oración. Finalmente, orar con humildad no significa que no podamos pedirle cosas grandes a Dios. De hecho, significa que confiamos en su capacidad para hacer más de lo que podemos imaginar, pero que lo hacemos con una actitud de rendición total. Es decir, pedimos con fe, pero aceptamos su voluntad, sabiendo que Él sabe lo que es mejor. Esto no solo nos libera de la ansiedad de querer controlar todo, sino que también fortalece nuestra relación con Él. En lugar de enfocarnos en lo que queremos que Dios haga, pensemos en lo que Él quiere hacer en nosotros a través de la oración. La humildad abre esa puerta, nos permite crecer, nos conecta con su gracia y nos lleva a vivir en paz, confiados en que su plan siempre es bueno. Así que la próxima vez que ores, recuerda, no se trata de las palabras que dices, sino de la actitud con la que te acercas a Él. Número 5. Orar con egoísmo. Pedir sin buscar la voluntad de Dios. ¿Te has detenido a pensar en cómo a veces nuestras oraciones pueden estar tan centradas en nosotros mismos que se convierten en simples listas de deseos? Es fácil caer en esto sin darnos cuenta. Pedimos cosas que queremos, que nos beneficien, que nos hagan la vida más cómoda, pero olvidamos algo importante. ¿Están nuestras oraciones alineadas con lo que Dios quiere? Santiago 4 nos da un llamado de atención. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la raíz del problema. Orar con egoísmo bloquea nuestras oraciones, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque esas peticiones no reflejan su voluntad ni su carácter. El egoísmo en la oración se manifiesta cuando pedimos solo para satisfacer nuestras necesidades o deseos, sin considerar cómo nuestras peticiones pueden impactar a otros o contribuir al plan de Dios. Esto no significa que no podamos pedir cosas personales, pero es diferente pedir desde la confianza en su provisión a hacerlo desde un corazón que solo busca acumular o destacar. Fíjate en el ejemplo del rico insensato en Lucas 12. Este hombre estaba tan ocupado construyendo sus graneros y acumulando para sí mismo que nunca pensó en cómo podía usar lo que tenía para bendecir a otros. Y al final, todo lo que había guardado se quedó sin propósito. Cuando oramos, es fundamental preguntarnos, ¿estoy pidiendo esto porque lo necesito o porque quiero más de lo que ya tengo? A veces nuestras motivaciones necesitan un ajuste. Dios nos llama a buscar primero su reino y su justicia. Mateo 6 es claro,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no significa que nuestras necesidades no importen, sino que cuando ponemos su voluntad primero, todo lo demás encaja en su lugar. Orar con un corazón altruista transforma la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Cuando dedicamos tiempo a interceder por otros, algo cambia dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que nuestras propias cargas se alivian al enfocarnos en las necesidades de quienes nos rodean. Jesús es nuestro mejor ejemplo. En Juan 17 vemos cómo ora no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerán en Él. Sus oraciones siempre reflejaban un corazón lleno de amor y entrega. El egoísmo en la oración no solo afecta nuestra relación con Dios, también puede dañar nuestras relaciones con los demás. Cuando nuestro enfoque está solo en lo que queremos, dejamos de lado la empatía y la compasión, lo que puede generar conflictos y distanciamiento. Pero cuando oramos con generosidad, experimentamos la alegría de ver a otros bendecidos y de participar en las respuestas a sus necesidades. Entonces, ¿cómo superamos el egoísmo en la oración? Primero, hagamos un autoexamen honesto. Preguntémonos, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Qué impacto tendría si Dios respondiera a esta oración? Segundo, cultivemos la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya tenemos, nuestro corazón se llena de contentamiento y dejamos de enfocarnos en lo que creemos que nos falta. Por último, involucrémonos en el servicio a los demás. Nada combate el egoísmo como salir de nuestra zona de confort para ayudar a quienes lo necesitan. Al final, nuestras oraciones no se tratan solo de lo que queremos, sino de quién somos en Cristo y de cómo podemos reflejar su amor en todo lo que pedimos. Cuando aprendemos a orar desde un lugar de amor y generosidad, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en un canal de su gracia y bendición para el mundo. Número 6. Orar sin sinceridad. Hablar sin abrir el corazón. La oración es un espacio sagrado entre tú y Dios, un momento donde todo lo superficial debería quedarse fuera. Pero ¿cuántas veces oramos de manera mecánica, repitiendo palabras como si fueran una fórmula mágica? Esto no se trata de cantidad ni de elocuencia. Dios no se impresiona con oraciones largas o elegantes. Él busca sinceridad. Salmo 139 lo dice claramente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que lo abras, que seas real, que hables con honestidad. Orar sin sinceridad es como intentar tener una conversación profunda sin realmente escuchar ni hablar con el corazón. A veces caemos en esto sin darnos cuenta. Decimos las mismas frases una y otra vez, pero no reflexionamos sobre lo que significan. O peor, tratamos de aparentar algo que no somos frente a Dios, como si pudiéramos ocultar nuestras luchas o emociones. Esto no solo nos desconecta de Él, sino que también nos roba la oportunidad de crecer espiritualmente. Porque sin sinceridad, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo enfrentamos nuestras debilidades si ni siquiera las reconocemos ante Él? Mira el ejemplo de David en el Salmo 56. Él no trató de maquillar sus fallas. Confesó su pecado con un corazón quebrantado y dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa es la sinceridad que transforma. O piensa en Ana, quien oró con amargura de alma por un hijo. No le importó cómo la veían otros. Su oración venía del corazón y Dios respondió a su clamor. Esto nos enseña que la autenticidad en la oración abre puertas que las palabras vacías nunca podrán abrir. Pero, ¿cómo cultivamos esa sinceridad?
Empieza siendo honesto contigo mismo. Si estás enojado, díselo a Dios. Si estás triste, exprésalo. No tienes que tener las palabras correctas. Lo que importa es que sean tuyas. Evita las frases hechas que no reflejan lo que sientes. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano, alguien en quien confías plenamente. Además, toma un momento para preparar tu corazón antes de orar. Reflexiona sobre lo que realmente quieres decirle a Dios. Eso hace toda la diferencia. La sinceridad también es clave cuando confesamos nuestros pecados. A veces tratamos de justificar lo que hemos hecho, pero Proverbios 28 nos recuerda: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión sincera no solo trae perdón, sino también libertad. Nos libera del peso de las máscaras y de las excusas. Cuando oramos con sinceridad, algo hermoso sucede. Nos acercamos más a Dios. La relación se vuelve más auténtica, más profunda. También encontramos paz interior, porque ya no llevamos la carga de fingir, y lo mejor es que Dios puede obrar en un corazón transparente. La transformación empieza cuando dejamos de esconder nuestras luchas y las llevamos a Él con confianza. Si te cuesta ser sincero, recuerda esto: Dios no te va a juzgar ni rechazar. Él ya conoce tu interior y aún así te ama incondicionalmente. Si no sabes cómo empezar, pídele que examine tu corazón. Como dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Él te guiará para que puedas ser auténtico, no solo en tu oración, sino en toda tu vida. No necesitas una oración perfecta. Una oración breve pero sincera tiene más poder que 1000 palabras vacías. Jesús mismo nos enseñó esto en la parábola del fariseo y el publicano. Mientras uno presumía, el otro solo dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y fue ese corazón honesto el que Dios justificó. Porque al final del día, lo que Dios busca no es perfección, sino verdad en lo más profundo de tu ser. Número 7. Orar para impresionar, cuando buscamos la aprobación humana en lugar de la de Dios. Orar para ser visto es una de esas trampas sutiles en las que podemos caer sin darnos cuenta. A veces, en lugar de buscar un momento de conexión sincera con Dios, la oración se convierte en una herramienta para impresionar a los demás. Esto puede pasar en situaciones públicas cuando nuestras palabras o actitudes están más enfocadas en cómo nos perciben que en hablar desde el corazón con nuestro Creador. Pero ¿qué ocurre cuando oramos con esa intención? La respuesta es clara. Dejamos de buscar a Dios para centrarnos en buscar la aprobación de otros, y eso desvirtúa completamente el propósito de la oración. La oración nunca fue diseñada para el espectáculo. Cuando oramos para ser vistos, nuestro enfoque se desplaza. En lugar de acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, buscamos aprobación, admiración, quizá incluso validación. Es como si dijéramos: mírenme, soy espiritual. Pero este tipo de actitud no solo roba la autenticidad de nuestra relación con Dios, también nos priva de la verdadera recompensa. Jesús es claro: quienes oran para ser vistos ya tienen su recompensa, pero no de Dios, sino de los hombres. Y seamos honestos, ¿qué valor tiene eso en comparación con la bendición que solo Dios puede dar? Un ejemplo claro de esto lo vemos en los fariseos. Eran conocidos por su exhibición pública de religiosidad. Lucas 18 describe a uno de ellos orando en voz alta, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Notas la arrogancia? No era una oración para Dios. Era un discurso para que los demás lo escucharan. Y esa actitud no solo lo desconectó de Dios, sino que también desanimó a quienes estaban a su alrededor, distorsionando lo que realmente significa tener una relación genuina con Él. Jesús nos enseña una alternativa hermosa y poderosa: buscar a Dios en lo secreto. Mateo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Este acto de cerrar la puerta simboliza más que estar en privado. Significa apartarnos de las distracciones y de la tentación de buscar aprobación externa. En ese espacio íntimo, donde no hay nadie más que tú y Dios, se crea una conexión real, profunda, transformadora. Esto no significa que no podamos orar en público. Hay momentos en los que la oración comunitaria es importante y necesaria, como lo vemos en los discípulos en Hechos 1, orando juntos unánimes. Pero incluso en esos momentos, el propósito debe ser glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Antes de orar en público, es bueno preguntarnos, ¿estoy haciendo esto para conectar con Dios o para que otros me vean? Si alguna vez sientes que estás buscando reconocimiento, lleva ese sentimiento a Dios. Él no te juzgará. Al contrario, te ayudará a purificar tus motivaciones. Orar con humildad nos protege de caer en la trampa del orgullo. Cuando cultivamos una relación personal y privada con Dios, fortalecemos nuestras raíces espirituales. Esto nos ayuda a recordar que nuestra fe no se trata de impresionar a los demás, sino de caminar con Dios en sinceridad. Además, la humildad en la oración también es un testimonio poderoso. Inspira a otros a buscar a Dios con un corazón auténtico, mostrando que la verdadera espiritualidad no necesita ser exhibida. Al final, la oración no es para demostrar nada a nadie. Es un espacio donde dejamos las apariencias y simplemente somos quienes somos ante Dios. Así que, cuando ores, recuerda, no se trata de que otros te vean, sino de que Dios te escuche. Y Él siempre escucha cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y humilde. Número 8. Vanas repeticiones. Orar sin conexión real con Dios. A veces cuando oramos, caemos en el hábito de repetir palabras casi sin darnos cuenta. Nos encontramos diciendo frases una y otra vez, como si esas repeticiones fueran a asegurar que Dios nos escuche. Pero déjame preguntarte algo, ¿realmente estamos conectando con Dios en esos momentos o simplemente estamos dejando que nuestra mente funcione en piloto automático? Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este no es solo un consejo, es un llamado a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios. Cuando hablamos de vanas repeticiones, no estamos diciendo que repetir algo en oración sea malo. La persistencia en la oración es importante, como lo vemos en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Pero hay una gran diferencia entre orar con fe y corazón y repetir palabras vacías sin pensar en su significado. Las vanas repeticiones convierten la oración en un acto mecánico, sin conexión emocional ni espiritual. Es como si creyéramos que mientras más palabras usemos, más probabilidades tenemos de que Dios responda. Pero Dios no necesita nuestras palabras elaboradas. Lo que busca es nuestro corazón sincero. Uno de los grandes problemas de las vanas repeticiones es que desconectan nuestra mente y corazón de la oración. Nos enfocamos más en lo que decimos que en a quién se lo decimos, y esto a su vez refleja una falta de comprensión de quién es Dios. Él no es un espectador pasivo que mide nuestra espiritualidad por la cantidad de palabras que usamos. Es nuestro Padre, alguien que desea una relación cercana y auténtica con nosotros. Romanos 8 nos recuerda que podemos clamar, Abba, Padre. Esta expresión de cercanía nos invita a hablar con Dios como lo haríamos con alguien en quien confiamos plenamente. Jesús nos dio un modelo perfecto de oración en el Padre Nuestro, Mateo 6. Es una oración breve, pero llena de significado. Cada palabra tiene peso, cada frase expresa una verdad profunda. No es una fórmula para repetir sin pensar, sino una guía para acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. Del mismo modo, los salmos nos muestran cómo las oraciones pueden ser una expresión sincera de alegría, dolor, arrepentimiento o gratitud. Estas oraciones nos inspiran a ser auténticos en lo que decimos. Entonces, ¿cómo evitamos caer en vanas repeticiones? Primero, necesitamos estar presentes al orar.
Antes de empezar, reflexiona sobre lo que realmente quieres decirle a Dios. Tómate un momento para preparar tu corazón, elimina distracciones y busca un lugar tranquilo. Luego, varía tus palabras. No te sientas atado a frases hechas. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. El Espíritu Santo juega un papel clave en ayudarnos a orar. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué decir. Esto nos recuerda que no necesitamos tener siempre las palabras correctas. Lo que importa es la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Permitir que el Espíritu guíe nuestras oraciones nos ayuda a profundizar nuestra relación con Él. Cuando dejamos atrás las vanas repeticiones, algo cambia. La oración deja de ser un hábito vacío y se convierte en un momento significativo. Nos acercamos más a Dios, aprendemos más sobre su carácter y descubrimos cosas nuevas sobre nosotros mismos. Así que la próxima vez que ores, recuerda que no se trata de cuántas palabras uses, sino de la intención detrás de cada una. Habla con Dios desde lo profundo de tu corazón y verás cómo esa conexión se vuelve más auténtica y transformadora. Número 9. Orar sin escuchar. Ignorar la voz de Dios en la comunicación. A veces, cuando pensamos en la oración, nos enfocamos solo en lo que vamos a decir. Nos preparamos con una lista de peticiones, agradecimientos, confesiones, pero rara vez nos detenemos a escuchar. Es como si tratáramos la oración como un monólogo, olvidando que en realidad es un diálogo. La oración es un momento de comunión con Dios, y eso incluye no solo hablar, sino también dar espacio para que Él hable. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces sales de la oración sin haberle dado la oportunidad de responderte? Escuchar a Dios no siempre significa que vas a oír una voz audible. Él se comunica de muchas maneras. A veces es a través de su palabra. Cuando lees la Biblia, te tomas un momento para reflexionar en lo que Dios te está diciendo. No es solo leer por leer, sino dejar que esas palabras penetren en tu corazón y te guíen. Otras veces, el Espíritu Santo nos habla con impresiones internas, convicciones que sentimos en lo más profundo. También Dios puede usar circunstancias o personas para mostrarnos su voluntad. ¿Te ha pasado que alguien te da un consejo en el momento justo o que algo en tu vida se acomoda de una manera que no esperabas? Eso también puede ser Dios hablándote. Pero para escuchar a Dios necesitamos aprender a reconocer su voz. Mira el ejemplo del joven Samuel. Cuando escuchó a Dios por primera vez, no sabía quién le estaba hablando. Fue guiado por Elí hasta que entendió que debía responder: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Este tipo de disposición es clave. Debemos acercarnos a la oración con la expectación de que Dios tiene algo que decirnos. O el caso de Elías, quien encontró a Dios en un susurro apacible, no en el ruido ni en el caos. A veces necesitamos silenciar todo lo demás para poder escuchar. Sin embargo, hay obstáculos que pueden impedirnos escuchar a Dios. El ruido y las distracciones son quizás los más comunes. Vivimos en un mundo lleno de interrupciones, redes sociales, responsabilidades, preocupaciones. Si no apartamos un tiempo intencional para estar en silencio delante de Dios, es fácil que su voz pase desapercibida. También puede haber una falta de fe. A veces no creemos que Dios quiera hablarnos o pensamos que no somos dignos de escuchar su voz. Pero déjame recordarte, Dios quiere comunicarse contigo, siempre. Para empezar a escuchar activamente, dedica tiempo al silencio después de orar. Puede ser incómodo al principio, pero aprenderás a disfrutar de ese espacio. Pídele a Dios que hable, como lo hizo Samuel, y mantén una libreta cerca para anotar cualquier pensamiento o impresión que surja. Además, es importante obedecer lo que escuchas. Santiago 1 nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». Escuchar sin actuar es como mirar un mapa sin seguir las indicaciones. Los beneficios de escuchar a Dios son innumerables. Encontrarás guía y dirección en tus decisiones.
paz en los momentos difíciles y una madurez espiritual que solo viene de caminar cerca de Él. Pero recuerda, aprender a escuchar a Dios lleva tiempo y práctica. No te desesperes si no lo sientes claro al principio. Dios habla en su tiempo y de la manera que Él sabe que necesitamos. Finalmente, asegúrate de que lo que crees haber escuchado se alinee con las Escrituras. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra. Busca confirmación en la comunidad de fe, en personas sabias que te puedan ayudar a discernir. Y sobre todo, mantén un corazón dispuesto y paciente. La oración no es solo hablar, es estar en la presencia de Dios, dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti. A veces, la respuesta que buscamos ya está ahí, pero necesitamos hacer silencio para poder escucharla. Número 10. Orar sin confesar pecados. La barrera silenciosa en la oración. A veces oramos pidiendo muchas cosas: dirección, paz, protección, bendiciones, pero ¿qué pasa cuando hay algo en nuestro corazón que no hemos enfrentado? La verdad es que no podemos tener una comunicación plena con Dios si no confesamos nuestros pecados. Juan 1 nos da una promesa increíble. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está buscando condenarnos, está buscando restaurarnos. Pero esa restauración comienza con nuestra sinceridad. Cuando no confesamos nuestros pecados, algo se rompe en nuestra conexión con Dios. Salmo 66 lo dice claramente. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de que Dios nos rechace, sino de que nuestro pecado crea una barrera. Es como tratar de hablar con alguien a través de una pared. Podemos decir las palabras, pero no hay una conexión real porque algo está bloqueando el camino. Y lo peor es que la falta de confesión no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos carga de culpa y nos roba la paz interior. Un ejemplo claro de confesión genuina lo vemos en el pueblo de Nínive. Cuando Jonás finalmente les llevó el mensaje de advertencia de Dios, ellos no se excusaron ni ignoraron su pecado. En lugar de eso, toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, se humilló, ayunó y clamó a Dios por perdón. Su arrepentimiento fue tan auténtico que Dios vio sus corazones y detuvo el castigo que había anunciado. Esto nos muestra que la confesión no solo es personal, también puede ser un acto colectivo de restauración. Confesar no significa solo decir «lo siento», es más que eso. Es ser honesto contigo mismo y con Dios, admitir lo que hiciste y comprometerte a cambiar. No se trata de perfección, se trata de un corazón dispuesto. El hijo pródigo en Lucas 15 es un ejemplo hermoso de esto. Regresó al padre con humildad reconociendo su error, y el padre no solo lo perdonó, sino que lo restauró por completo. Dios no se cansa de perdonar. Miqueas 7 dice: «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado?» Su gracia está siempre disponible para quienes se acercan con un corazón arrepentido. Pero esto requiere de nuestra parte un autoexamen constante. A veces no somos conscientes de las áreas en las que hemos fallado, y es importante pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que necesitamos confesar. También es importante ser específicos, nombrar el pecado, asumir la responsabilidad y no justificarnos. La confesión no solo restaura nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Santiago 5 nos anima a confesar nuestras ofensas unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados. Esto no significa que debamos contar nuestros errores a todo el mundo, pero sí buscar reconciliación con aquellos que hemos lastimado. La confesión trae sanidad, tanto espiritual como emocional. Si alguna vez sientes que no puedes confesar porque te da vergüenza o miedo al juicio, recuerda que Dios ya conoce todo sobre ti. No hay nada que le sorprenda. Además, Jesús es nuestro mediador. Timoteo 2 nos recuerda que tenemos acceso al perdón gracias a Él. No necesitas cargar con el peso del pecado más tiempo del necesario. Cuando confesamos, experimentamos una liberación profunda.
Nos sentimos limpios, renovados, reconciliados, y eso no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da paz. No esperes a que los pecados se acumulen. Habla con Dios hoy. Su gracia es más grande que cualquier error, y su amor está listo para restaurarte. Número 11. Orar. Pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Orar es abrir nuestro corazón a Dios, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar si lo que pedimos está realmente alineado con su voluntad? A veces oramos con tantas expectativas que, sin darnos cuenta, nuestras peticiones reflejan más nuestros propios deseos que el propósito de Dios para nuestra vida. Pero aquí está la clave. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12 nos llama a transformar nuestra forma de pensar, para que podamos discernir esa voluntad y entender que lo que Dios quiere para nosotros es siempre lo mejor, incluso cuando no lo entendemos al principio. Pedir fuera de la voluntad de Dios puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos lo que realmente necesitamos. A veces pedimos cosas que creemos que nos harán felices o que solucionarán un problema, pero que a largo plazo podrían dañarnos. Por ejemplo, el pueblo de Israel insistió en tener un rey como las naciones vecinas. Dios permitió su petición, pero les advirtió sobre las consecuencias. Más tarde, ese deseo llevó a opresión y problemas que podrían haberse evitado. Esto nos recuerda que Dios, como un Padre amoroso, no siempre responde sí a nuestras peticiones, porque su perspectiva es eterna y completa. Él ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es normal sentir frustración cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos, pero aquí es donde entra la confianza. Jesús nos mostró cómo orar conforme a la voluntad de Dios en el Getsemaní, cuando dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración no fue fácil, pero refleja una actitud de rendición total. Es un ejemplo poderoso de cómo debemos acercarnos a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Conocer la voluntad de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere una relación constante con Él. La Biblia es nuestra guía principal. A través de ella aprendemos sobre su carácter y sus planes. También necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que intercede por nosotros y nos guía cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede conforme a la voluntad de Dios. Este es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra búsqueda por entender lo que Dios quiere para nosotros, pero aquí viene el desafío. ¿Estamos dispuestos a aceptar su respuesta, incluso cuando no es lo que esperábamos? Proverbios 14 nos advierte que hay caminos que parecen correctos para nosotros, pero que al final llevan a la muerte. Insistir en nuestra propia voluntad puede alejarnos de la presencia y las bendiciones de Dios. Por eso orar es más que pedir. Es buscar alinear nuestro corazón con el de Él. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, experimentamos algo increíble. Hay una paz que llega porque sabemos que estamos en el camino correcto. Juan 5 nos asegura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa confianza nos da fuerza para avanzar, incluso cuando la respuesta tarda o no es lo que esperábamos. La próxima vez que ores, dedica un momento para preguntar: «Señor, ¿esto está en tu voluntad?». Pídele que te revele su plan y que te ayude a aceptar su respuesta con un corazón dispuesto. Recuerda, la oración no es solo para que nuestras circunstancias cambien. También es para que nosotros seamos transformados. Al final del día, caminar en la voluntad de Dios es el lugar más seguro y pleno donde podemos estar. Número 12. Orar sin disposición a actuar. Fe sin obras que no produce resultados. ¿Alguna vez te has encontrado orando por algo pero sin estar dispuesto a hacer tu parte? Es como pedirle a Dios que abra una puerta, pero nunca levantarte para tocarla. La oración es poderosa, pero Dios también espera que estemos listos para actuar. Santiago 2
nos lo recuerda de manera contundente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera no se queda en palabras, se demuestra con acciones. Dios quiere que seamos colaboradores en su obra. Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso significa que nuestras oraciones no son solo una lista de deseos, son una invitación a participar activamente en lo que Dios está haciendo. Cuando oramos y luego actuamos con disposición, demostramos que nuestra fe es real, que confiamos en Él lo suficiente como para dar el primer paso, incluso sin ver todo el camino. Piensa en Nehemías. Cuando escuchó sobre los muros destruidos de Jerusalén, lo primero que hizo fue orar con fervor, pero no se quedó ahí. Se presentó ante el rey, pidió permiso para ir y lideró la reconstrucción. Nehemías combinó su fe con acción, y el resultado fue un pueblo restaurado. O considera al ciego Bartimeo en Marcos 10. Podría haberse quedado callado, esperando que Jesús se acercara a él, pero no lo hizo. Clamó con fuerza, se levantó y fue hacia Jesús. Su disposición a actuar fue clave para recibir su sanidad. Por otro lado, la falta de acción puede tener consecuencias. Dios puede darnos una respuesta, pero si no estamos dispuestos a dar el siguiente paso, podemos perder oportunidades importantes. Esto puede llevarnos al estancamiento espiritual, donde nos quedamos orando por lo mismo una y otra vez sin ver resultados, no porque Dios no quiera responder, sino porque nosotros no estamos colaborando con su plan. Actuar también es una forma de obediencia. Lucas 6 nos confronta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia no siempre es fácil, pero es una demostración de amor hacia Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer implica confiar en que lo que Dios nos pide es bueno, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. A veces, lo que nos detiene es el miedo al fracaso, la pereza o la falta de confianza en nosotros mismos. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Filipenses 4 nos asegura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te está llamando a actuar, también te dará la fuerza para hacerlo. Comienza con pasos pequeños. No necesitas resolver todo de una vez. Solo da el primer paso y confía en que Dios estará contigo. El Espíritu Santo también juega un papel crucial. En Hechos 1, Jesús prometió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no solo es para sentirnos fortalecidos, sino para actuar con valentía y dirección. Él nos guía, nos equipa y nos da el valor que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Cuando actuamos en respuesta a nuestras oraciones, no solo vemos la manifestación de las respuestas de Dios, también crecemos espiritualmente, nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Él se profundiza y lo mejor de todo, podemos inspirar a otros con nuestro ejemplo. Así que, si estás orando por algo, pregúntate, ¿estoy listo para hacer mi parte? Recuerda, Dios honra la fe que se traduce en acción. Tu disposición a actuar podría ser el puente entre tu oración y el milagro que estás esperando. Número 13. Orar solo en tiempos de necesidad. Buscar a Dios solo en la crisis. Muchas veces buscamos a Dios cuando todo se desmorona. Nos acercamos a Él en los momentos de crisis, clamamos por su ayuda, por su intervención y claro, Él siempre está ahí para escucharnos. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van bien? ¿Seguimos manteniendo ese diálogo con Él o lo dejamos a un lado hasta la próxima emergencia? Sabes, a veces nos comportamos con Dios como esos amigos que solo llaman cuando necesitan algo. Dios no quiere ser solo el refugio de última hora. Él desea ser parte de tu día a día. Tesalonicenses 5 nos llama a orar sin cesar. No es una invitación a estar siempre en crisis, sino a mantener una relación continua, una conexión constante con Él. Cuando oramos solo en momentos de necesidad, nuestra relación con Dios se vuelve superficial. Es como una amistad donde solo buscas al otro cuando necesitas algo.
Con el tiempo, esa relación se siente distante y falta de intimidad. A veces, incluso nos sentimos culpables al acercarnos después de mucho tiempo. Pero aquí está la verdad. Dios siempre está dispuesto a recibirnos, pero anhela mucho más que eso. Él quiere un lugar permanente en nuestra vida, no solo una invitación temporal. Mira el ejemplo de Daniel. A pesar de enfrentar amenazas reales por orar, él continuó haciéndolo 3 veces al día. No era porque estuviera en crisis, sino porque sabía que la oración era su sustento. O Jesús, quien a pesar de ser el Hijo de Dios, se apartaba frecuentemente para orar. En Lucas 5, leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, con todo su poder y autoridad, veía la necesidad de estar en constante comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración no es solo para pedir cosas, es un diálogo, una conversación que fortalece nuestra relación con Dios. En Apocalipsis 3, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Esa imagen de Jesús tocando la puerta de nuestro corazón no es de alguien esperando solo cuando necesitamos ayuda, sino de alguien que quiere entrar y compartir con nosotros cada momento, lo bueno y lo malo. Cuando hacemos de la oración un hábito constante, experimentamos paz, incluso en medio de la incertidumbre. Nos volvemos más sensibles a su voz, más receptivos a su guía. La oración constante nos transforma, nos madura espiritualmente. Pero claro, hay obstáculos. A veces decimos que no tenemos tiempo, o simplemente nos distraemos con la vida diaria. A veces, cuando las cosas van bien, nos sentimos autosuficientes. Es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios cuando todo parece estar bajo control. ¿Cómo podemos cambiar esto? Establecer una rutina de oración es un buen comienzo. Asigna momentos específicos en tu día, ya sea al despertar, antes de dormir o mientras realizas tus actividades cotidianas. No necesitas largas horas, incluso un momento breve pero sincero puede marcar la diferencia. La gratitud también juega un papel clave. En Colosenses 4 se nos anima, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Agradecer nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos viene de Él y nos conecta con su presencia de una manera especial. La oración no debe ser vista como una obligación, sino como un privilegio. Es el regalo de hablar con el Creador del universo, de llamarlo Padre, de confiarle todo lo que somos. No esperes a que las cosas se pongan difíciles para buscarlo. Busca a Dios ahora, en los momentos tranquilos, en las victorias, en las alegrías. Deja que la oración sea un hilo constante en tu vida y verás cómo esa relación diaria te da fuerza, paz y propósito para enfrentar cualquier circunstancia que venga. Número 14. Orar sin persistencia. Abandonar antes de ver el milagro. A veces oramos con mucha intensidad al principio, pero cuando las respuestas no llegan rápido, ¿qué hacemos? Nos rendimos, dejamos de orar, convencidos de que quizás Dios no nos está escuchando o que ya no vale la pena seguir pidiendo. Pero déjame decirte algo, la persistencia en la oración es una muestra de fe. Es nuestra manera de decirle a Dios, confío en que estás obrando, aunque aún no vea el resultado. Jesús mismo nos enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18. La viuda no se cansó de pedir justicia, y al final su perseverancia fue recompensada. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Para animarnos a orar siempre y no desmayar. La persistencia no se trata de convencer a Dios ni de manipularlo para que haga lo que queremos. Se trata de mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Él escucha y responde en su tiempo perfecto. La parábola del amigo importuno en Lucas 11 nos da otro ejemplo. El amigo pidió con insistencia, no porque dudara, sino porque sabía que podía confiar en la generosidad de su vecino. Jesús concluye esta enseñanza diciendo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La persistencia en la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Una de las razones por las que dejamos de orar es el desánimo. Oramos durante semanas, meses, tal vez años, y sentimos que nada cambia.
También a veces dudamos pensando, ¿será que Dios realmente me escucha? Pero aquí está la verdad. Dios siempre escucha. Lo que pasa es que su respuesta puede tardar porque su plan es perfecto. Eclesiastés 3 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. La espera tiene propósito, aunque no lo entendamos de inmediato. Mira el ejemplo de Elías. En Reyes, oró 7 veces para que lloviera después de una gran sequía. No se detuvo al primer intento. Perseveró hasta que apareció una pequeña nube, y esa nube trajo la lluvia. O piensa en Ana, quien oró durante años por un hijo. Su oración constante y su fe fueron recompensadas con Samuel, un hombre que Dios usó poderosamente. Estos ejemplos nos enseñan que la persistencia no es en vano. Cada oración fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a confiar más en su plan. Ser persistentes en la oración también nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos enseña paciencia, algo que todos necesitamos. Además, nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. A veces, mientras esperamos, Él está moldeando nuestro carácter o preparando el escenario para algo más grande de lo que imaginamos. La persistencia no solo abre puertas, abre nuestro corazón a su voluntad. Para mantenernos constantes, podemos establecer hábitos. Por ejemplo, anotar nuestras peticiones y llevar un registro de cómo Dios responde, aunque sea de formas pequeñas. También podemos unirnos con otros creyentes para orar juntos. La unidad en la oración es poderosa y nos motiva a seguir adelante. Pero recuerda, persistir no significa intentar manipular a Dios. Se trata de confiar en Él mientras reafirmamos nuestras peticiones, asegurándonos de que están alineadas con su propósito. Cuando sientas que quieres rendirte, recuerda, las respuestas de Dios no llegan tarde ni temprano, llegan en el momento perfecto. No dejes que la impaciencia te haga buscar soluciones humanas fuera de su voluntad. Mantente firme, sigue orando y confía en que Dios está obrando, incluso si no lo ves. Cada oración que haces tiene un propósito, y tu persistencia puede ser la llave que abra la puerta al milagro que estás esperando. Número 15. Orar sin agradecimiento. Cuando olvidamos reconocer las bendiciones de Dios. A veces cuando oramos, nos enfocamos tanto en lo que necesitamos que olvidamos algo esencial: dar gracias. El agradecimiento es el corazón de una relación genuina con Dios. Filipenses 4 nos recuerda que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. No se trata solo de pedir, sino de reconocer lo que ya hemos recibido y confiar en lo que Dios hará. Cuando dejamos de lado el agradecimiento, nuestras oraciones pueden volverse egoístas, como si Dios solo existiera para cumplir nuestras listas de deseos. Sin gratitud, caemos en una actitud de insatisfacción. Nos enfocamos en lo que falta, en lugar de reconocer las bendiciones que ya tenemos. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra paz interior. La falta de agradecimiento nos desconecta de las bendiciones presentes y puede endurecer nuestro corazón, alejándonos de la comunión con Él. Pero cuando incorporamos el agradecimiento en nuestras oraciones, algo cambia. Reconocemos que cada día, cada respiro, cada pequeño detalle es un regalo de su mano. Mira el ejemplo de Jesús. Antes de alimentar a una multitud con unos pocos panes y peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Él sabía que lo que tenía en sus manos era suficiente porque venía de Dios. Este acto de gratitud no solo fue una expresión de fe, sino también un testimonio para quienes lo rodeaban. O piensa en Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, encadenados, pero aún así oraban y cantaban himnos a Dios. Su agradecimiento y alabanza, incluso en medio de la adversidad, no solo fortalecieron su fe, sino que también impactaron a quienes los escuchaban. El agradecimiento es una expresión de fe. Cuando damos gracias antes de ver la respuesta, estamos diciendo: Señor, confío en que tú estás en control. Esto nos libera de la ansiedad y nos llena de paz. Primera de Tesalonicenses 5 nos exhorta:
Dad gracias en todo. Esto no significa que damos gracias por las dificultades, sino que encontramos motivos para agradecer incluso en medio de ellas, sabiendo que Dios tiene un propósito en todo. Para cultivar un corazón agradecido, empieza por hacer una lista diaria de bendiciones. Agradece por lo pequeño, la comida en tu mesa, un nuevo día, una conversación que te animó. La gratitud nos cambia. Nos da una perspectiva positiva y nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Además, fortalece nuestra relación con Él. Cuando agradecemos estamos diciendo, Señor, reconozco que todo lo bueno en mi vida viene de ti. La gratitud también transforma nuestras relaciones con otros. Cuando somos agradecidos, somos más conscientes de las bendiciones que llegan a través de las personas que nos rodean. Esto nos lleva a expresarles nuestro agradecimiento, fortaleciendo nuestros lazos y creando un ambiente de amor y respeto. No incluir el agradecimiento en nuestras oraciones puede llevarnos a un distanciamiento espiritual. La ingratitud endurece el corazón y nos hace perder la conexión con Dios. Pero cuando agradecemos, incluso en las pruebas, adoramos a Dios con un corazón humilde. Es una manera de reconocer que todo lo bueno y lo difícil está bajo su control y es para nuestro bien. Así que, cuando ores, no olvides incluir el agradecimiento. Da gracias por las respuestas pasadas, por las bendiciones presentes y por lo que Dios hará en el futuro. La gratitud no solo transforma nuestras oraciones, sino también nuestra vida. Es un recordatorio constante de que Dios es fiel y de que su amor y provisión nunca fallan. La oración es mucho más que palabras. Es una conversación sincera con el Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Hoy hemos reflexionado sobre 15 errores que pueden obstaculizar nuestra comunicación con Él. Pero no te sientas desanimado si te identificaste con alguno de estos puntos. Dios siempre está dispuesto a escucharte, a guiarte y a recibirte con los brazos abiertos. Cada paso que das para corregir estos errores es un paso más hacia una relación más cercana y auténtica con Dios. Así que te animo. Aplica lo que aprendiste hoy. Haz de tu vida de oración un tiempo de sinceridad, fe y gratitud. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Y antes de irnos, quiero que escribas en los comentarios, estoy listo para fortalecer mi relación con Dios. Que esto sea un compromiso no solo contigo mismo, sino también con Él. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo vivir una fe más plena y auténtica. Dios te bendiga.